IgA, las vesículas de membrana externa va a tener pilis, ¿sí? Que son estas proteínas, ¿sí? Entonces, que le va a permitir adherirse más fácilmente a la mucosa hasta llegar a la submucosa, ¿sí? El polisacárido capsular, ¿sí? Le va a liberar las endotoxinas. El irons, ¿sí? Que son proteínas de membrana externa que van a regular, o sea, lo que va a hacer es que ella pueda fagocitar los hierros para nutrirse, ¿sí? Entonces, esta proteína le va a ayudar a la Neisseria, ¿sí? Meningitis, a la captación de hierro para su crecimiento. ¿Está bien? Entonces, ella va a tener estas proteínas en su membrana que le va a poder dividirse, nutrirse y proliferar, diseminarse, ¿sí? Y utilización de factores de IgA para bloqueo de la acción lítica de anticuerpos, ¿sí? Entonces, si el paciente, por ejemplo, es inmunizado con la vacuna y el paciente va a generar anticuerpos, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nuestra Neisseria meningitis va a liberar este factor IgA, entonces va a destruir esos anticuerpos y ella va a poder diseminarse, ¿sí? Por la presencia de la IgA, entonces, en su cápsula, ¿sí? Acá vemos más los pilis, ¿sí? Que estos pilis son unas proteínas que va a facilitar adherirse a las células, a las mucosas del aparato respiratorio, ¿sí? Y además tiene esta cápsula que le va a envolver, que es una doble membrana, ¿sí? Tiene una membrana externa y otra interna, que están formados por polisacáridos. Entonces, eso le va a hacer más difícil que el neutrófilo le fagocite, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, la patogenia, como les dije, sí, el hombre, o sea, los seres humanos, es el huésped natural, ¿sí? Y se va a diseminar de contacto con persona a persona a través de las gotículas respiratorias flash respiratorios, ¿sí? Y su hábitat son generalmente las vías respiratorias, o sea, desde ahí podemos nosotros adquirir y contagiarnos, ¿sí? Con las cepas patógenas. Y luego los portadores son asintomáticos, o sea, como ella genera anticuerpo, entonces le ataca la bacteria y termina. Y puede seguir ahí en su organismo, pero en forma asintomática, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los cuadros clínicos de la Neisseria meningitis? ¿Sí? Ella puede producir desde una faringitis, ¿sí? Inflamación de la faringe a nivel de las vías respiratorias superiores. Puede, por diseminación hematógena, llevar a una meningitis, inflamación de las meninges, y se puede diseminar, ¿sí? A nivel hepático, a nivel de las glándulas adrenales, ¿sí? De la glándula suprarrenal, ya a través de una meningococcemia. Meningococcemia significa que hizo una bacteriemia y llevó a una sepsis. Bacteriemia, ¿sí? Entonces el meningocócico se fue hasta el torrente sanguíneo y produjo una sepsis multiorgánica, afectó varios órganos. A eso se lo conoce como meningococcemia, ¿sí? Y uno de los síndromes dentro de la meningococcemia es el síndrome de Waterhouse-Friderichsen. ¿Qué es esto? Entonces, cuando hay una coagulación intravascular de la glándula suprarrenal, ¿sí? Que está entre ambos polos superiores de los riñones, entonces produce una coagulación a nivel de la glándula, entonces se produce una meningococcemia, ¿sí? La forma de enfermedad meningocócica puede ser una bacteriemia sin sepsis, o sea, pueden invadir sangre y ahí pueden resolverse, ¿sí? O sea, no llevan a una sepsis como tal, ¿sí? Ahora, pueden también producir una meningococcemia sin meningitis, o sea, pueden invadir la sangre, ¿sí? Y producir sepsis, pero no una meningitis, o sea, no llegan hasta la meninges, ¿sí? O pueden producir una meningitis con o sin meningococcemia y una meningoencefalitis, o sea, infección de la meninges como el parénquima cerebral encefalitis, ¿sí? Generar abscesos, ¿sí? Entonces, en las embarazadas, ¿sí? Cuando no se le trata, entonces a nivel del canal de parto se infecta el recién nacido, ¿sí? Y le puede producir conjuntivitis, ¿sí? La oftalmoplejía neonatorum que yo les dije, entonces
entonces una conjuntivitis purulenta, crea pus, entonces ella puede perforar la córnea, ¿sí? Y llevar a la ceguera al niño, ¿sí? Sinusitis purulenta, ¿sí? A nivel del torrente sanguíneo se va a diseminar y puede llegar hasta los senos, ¿sí? Frontales, ¿sí? Mastoides. Producir sinusitis, neumonía primaria, si solo se queda hasta el nivel del tracto respiratorio inferior, sí puede producir una neumonía, ¿sí? Y hasta incluso una endocarditis, ¿sí? Entonces, ¿cómo se produce la meningococcemia? Que es entonces la infección a nivel de los vasos sanguíneos, produce una septicemia. Luego, como invade el torrente sanguíneo, estas liserias meningitis, ¿sí? Van a migrar y van a formar como coágulos, ¿sí? Porque recuerden que tiene muchas proteínas, se van a unir los anticuerpos del huésped, van a formar como unos coágulos, ¿sí? Y van a llevar una coagulación intravascular diseminada, ¿sí? Y luego, consecuentemente, va a llevar a un shock séptico al paciente. Y si no se trata, ¿sí? Nuestro paciente puede ir a terapia, incluso OVIR, ¿sí? Y generalmente así vamos a encontrar en niños, y lo característico cuando produce una coagulación intravascular diseminada es que produzcan estas petequias, ¿sí? Entonces, a nivel de los vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces, como hay también los anticuerpos IgA, se adhieren fácilmente a ella y producen coagulación intravascular, las petequias, ¿sí? Y son más propensos a generar petequias a nivel del tórax y el miembro inferior, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos estudiar, podemos tomar tanto el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? O podemos tomar la muestra a través de estas lesiones, ¿sí? Nosotros recolectamos con una jeringa, ¿sí? La muestra de estas petequias y llevamos también la cultura, ¿sí? Son como púrpuras color vino, ¿sí? Rojo intenso, color violáceo, ¿ven? Entonces, cuando vemos así estas petequias más en miembros inferiores, nosotros debemos sospechar en una meningitis por meningococcus, ¿sí? Y sería meningitis o meningococcus. Entonces, la clínica, ¿sí? De nuestro paciente, entonces en una hora aproximadamente ella puede presentar o él puede presentar fiebre, ¿sí? Dolor, cefalea, ¿sí? Irritabilidad. Esto va a depender si es en neonato o en adultos, ¿sí? La clínica en pediatría es diferente a un adulto. Entonces, el paciente pediátrico va a estar irritable, va a llorar, ¿sí? No va a amamantar, no va a rechazar la leche materna o si está con leche de fórmula, ¿sí? Va a presentar náuseas, inapetencia, ¿sí? Pasadas las 4 horas, entonces el paciente va a estar somnolencia, su escala de coma de Glasgow va a estar alterado, ¿sí? Paciente somnoliento. A las 5 o 8 horas sí se va a presentar todas estas petequias, erupciones o manchas violáceas en la piel, ¿sí? A las 9 horas sí el paciente puede presentar ya hipotermia y dolores generalizados, ¿sí? A las 15 horas ya el paciente, si no se trata, lleva al óbito. Por eso es importante entonces aislarle inmediatamente a estos pacientes, porque es muy volátil. Imagínense, por ende el paciente, entonces como no había terapia, no se le aisló, ¿sí? El paciente, como su inmunidad era débil, ¿sí? Porque son niños lactantes, entonces más rápido ellos empeoran.
decaimiento y somnoliento, ¿sí? Y ataques incluso de convulsiones, si llega a una meningitis. O sea, si invade el cerebro, entonces puede convulsionar el paciente, ¿sí? Entonces, ya en los pacientes adolescentes y adultos, la clínica va a ser diferente, ¿sí? Entonces, nuestro paciente puede tener dificultad para respirar, disnea, ¿sí? Lo que le puede llevar a una asfixia, ¿sí? El distrés respiratorio. Entonces, una precordialgia, dolor pleural, ¿sí? Porque entonces invade el parénquima pulmonar. El pulmón no duele, ¿sí? No está inervado. Pero sí, cuando invade la pleura, entonces va a tener dolor de punta de costado, nosotros le decimos, ¿sí? Al respirar, entonces le va a doler el pulmón al paciente. Ya la pleura, ¿sí? Entonces va a tener tos, decaimiento, cansancio, fatiga, si el paciente va a presentar fatiga, fiebre, 38,5, ¿sí? Por más de 2 días, ¿sí? Entonces, tenemos cuando ya entonces hay una bacteriemia, ¿sí? Entonces pueden llegar hasta la glándula adrenal y producir síndrome de Waterhouse-Friderichsen. Entonces le puedo preguntar, ¿quién es el patógeno, ¿sí? O el COP o Gram negativo que produce el síndrome de Waterhouse-Friderichsen? Yo les puedo poner opción A, B, C, D, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitis, Bacillus anthrax, Clostridium perfringens, ¿sí? Entonces, la Neisseria meningitis, ¿sí? Entonces, sí, hay varios, pero acá nosotros le vamos a estudiar a la Neisseria, ¿sí? Yo no les voy a poner, por ejemplo, opción A, acá dice, es una insuficiencia en funcionamiento, ¿sí? De las glándulas adrenales como resultado del sangrado dentro de la glándula por la coagulación intravascular diseminada. Entonces, sí, se produce una insuficiencia adrenal causada por bacterias, y como los estreptococos también pueden producir las pseudomonas y los estreptococos, pero también la Neisseria. Entonces, yo les puedo poner Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitis y la Moraxella catarrhalis, y nunca les voy a poner lo que pueden probablemente producir, ¿sí? Pero sepan, la Neisseria meningitis produce el síndrome de Waterhouse-Friderichsen, ¿sí? Que se caracteriza por estas petequias más en miembros inferiores y a nivel del tórax de nuestro paciente, ¿sí? Son hemorragias petequias, ¿sí? Que producen una sepsis y llevan a la isquemia de la glándula adrenal por la coagulación intravascular diseminada, ¿sí? Entonces, la meningitis a nivel pediátrico en los bebés tienen clínicas diferentes, ¿sí? En ellos podemos medirles la temperatura, tener fiebre, rechazo a la alimentación, llanto persistente, va a estar irritable, ¿sí? Retracción de la nuca, el signo de Brusinski. Entonces, cuando nosotros flexionamos el cuello, el paciente va a flexionar la rodilla. Eso es el signo de Brusinski, ¿sí? Y el de Kerner, entonces, nuestro paciente es de cúbito dorsal, nosotros levantamos el miembro superior y ella se va a flexionar, ¿sí? Lo normal es que cuando nosotros levantemos, entonces se mantenga recta, ¿sí? Y cuando el paciente hace una flexión, es Kerner positivo. Entonces, es un signo de meningitis, ¿sí? La morella abombada significa fontanela abombada, ¿sí? Somnolencia, letargo, la escala Copa-Glasgow puede estar reducido, manchas, ¿sí? Las petequias en forma violáceas en miembros inferiores, tórax, ¿sí? Y en los adolescentes y en los adultos va a presentar vómitos en proyectil, ¿sí? Fiebre, hipertermia, dolor, cefalea, ¿sí? Y cefalea intensa, ¿sí? Como está afectando la meninges, ¿sí? Entonces la cefalea va a ser intensa, va a tener fotofobia, ¿sí? ¿Saben lo que es fotofobia? No va a poder ver luz, ¿sí? Rigidez de la nuca, ¿sí? Los signos de Brusinski, dolor articulares y incluso, ¿sí? Convulsiones. Entonces, si yo les presento un caso clínico, pacientes de
signos de Guzinski, ¿sí? Positivo, o rigidez de nuca nomás sepan, ¿sí? Es preciso que sepan otros nombres porque ustedes están recién en el segundo año, ¿sí? Eso van a dar en semiología médica, ¿sí? Entonces, cuando avancen más, van a ver los signos de la semiología. Hay semiología quirúrgica y médica que van a ver. Entonces, presenta rigidez de nuca, rechazo a la luz, cuando les digo, entonces es Neisseria meningitis. Vamos a ver, les voy a mostrar un caso clínico al final, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a realizar el diagnóstico? Aparte de la clínica del paciente, ¿sí? Vamos a tomar la muestra, puede ser por líquido cefalorraquídeo, por las lesiones cutáneas y de las petequias, ¿sí? O por el tracto respiratorio con un hisopo podemos recolectar de la nasofaringe, ¿sí? Secreciones respiratorias, ¿sí? Y llevar a microscopía, ¿sí? Entonces, el exudado nasofaringeo para ver si es el portador y llevamos el GRAN. La coloración de GRAN nos va a informar que es GRAN un poco GRAN negativo, ¿sí? Entonces va a ser rojo, se va a teñir con rojo. Entonces, y vamos a ver que son diplococos, ¿sí? Oxidasas positivas, catalasas positivas, y van a crecer en agar chocolate, que va a presentar al 5% CO2, van a crecer, ¿sí? Existe otro medio de cultivo, aparte del agar chocolate, que es el agar Martin, ¿sí? Entonces, lo que hace es darnos si tiene resistencia a los antibióticos, porque muchos de las cepas de meningitis son resistentes a la penicilina, ¿sí? Entonces, cuando ustedes están allá en la zona rural de Brasil, ¿sí? Ustedes no tienen ceftriaxona, y si es resistente, entonces le va a dar si es resistente a penicilina. Tienen que buscar otro antibiótico para poder tratar inmediatamente a su paciente, ¿sí? Entonces, para eso nos va a servir el Adler Martin modificado, donde ellas van a crecer también, y el antibiograma, ¿sí? Diagnóstico serológico por serología, también a través del material genético de las bacterias a nivel del plásmido, ¿sí? Vamos a poder detectar los antígenos de muestras respiratorias, ¿sí? Aglutinación en látex es un método donde ellos van a formar entonces una aglutinación en forma de grumo, se va a quedar, ¿sí? Y la hemaglutinación, vamos a extraerle la sangre, como dice hema. Entonces, en los frascos de ensayos y en los tubitos vamos a introducir nuestra muestra al paciente y van a formar unos grumos en la parte de arriba, ¿sí? Queda medio un color amarillento, entonces quiere decir que es positivo. Eso es a nivel serológico a través de la sangre, ¿sí? Y otras a nivel sérico de protrombina, de fibrinógeno, que son otros tipos de métodos serológicos ya, ¿sí? Entonces, el gol estándar va a ser el agar chocolate y el de Martin, ¿sí? Junto con la tinción de GRAN primeramente, que nos va a dar que es un GRAN negativo primeramente, diplococo. Entonces, también hay otros métodos ya más sofisticados, ¿sí? La inmunofluorescencia, que probablemente acá en Paraguay no creo que exista, en Brasil seguro sí, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver a través de la inmunofluorescencia, hinchamiento de la cápsula. Se le inyecta un medio fluorescente y su cápsula va a aumentar de tamaño, ¿sí? Y cuando aumenta de tamaño, entonces va a dar una inmunofluorescencia positiva, ¿sí? Igual, aglutinación con partículas de látex, ¿sí? Y contra inmunoelectroforesis también, que es otro método diagnóstico, ¿sí? Pero más caro. Entonces, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales? O sea, la clínica nos puede llevar a otros diagnósticos si podemos confundir con tuberculosis pulmonar, si es a nivel pulmonar. Entonces, nuestro paciente también va a presentar tos, ¿sí? Fiebre. Entonces, pero va a ser diferente, ¿sí? Entonces, siempre tienen que preguntar cómo es la tos, cómo es la fiebre. Sí, generalmente la tuberculosis, la fiebre es más vespertina. La tos ya es por más de 15 días, ¿sí? Y puede presentar incluso hemóptisis, tos con sangre, ¿sí? Exploración con sangre. Neoplasia de pulmón también nos puede llevar al diagnóstico diferencial de una Neisseria meningitis, ¿sí?
La meningitis, podemos hacer diagnóstico diferencial con la hemorragia subaracnoidea, que también le va a producir al paciente la nuca, ¿sí? Porque la sangre va a irritar la meninges. Entonces, por ejemplo, si hubo un traumatismo craneoencefálico que le produjo una hemorragia subaracnoidea, ¿sí? O un paciente hipertenso, ¿sí? Entonces que le viene con rigidez de la nuca, con cefalea intensa, vómitos en proyectil, se pueden hacer diagnósticos diferenciales, ¿sí? La meningococemia con una meningitis, vasculitis autoinmunitaria, la púrpuro-trombocitopénica idiopática, que el paciente, si estos son enfermedades idiopáticas que generan anticuerpos, ¿sí? Contra los anticuerpos IgA, ¿sí? Producen entonces coagulación o lleva a una trombocitopenia, disminución de las plaquetas, ¿sí? Entonces sepan, ¿sí? Hay varias maneras de poder tratar a los pacientes, hay varios antibióticos, pero lo único que quiero que sepan, ¿sí? Es que las ceftriaxonas de primera línea, nada más, sepan eso. El primer antibiótico de elección es la ceftriaxona para la Neisseria meningitis, ¿sí? Entonces, si hay alguna pregunta en el examen, ceftriaxona, ¿sí? Generalmente ellos son resistentes luego a la penicilina G, pero dependiendo en que si están en el SUS, ¿sí? En el puesto de salud y de lo que ustedes tengan, van a usar para tratar a su paciente. Entonces tienen que saber, si no tienen ceftriaxona, que pueden tratar con penicilina, que pueden tratar con vancomicina, incluso vamos a ver, ¿sí? Va a depender también de la resistencia que el paciente tiene. Por ejemplo, si ya tiene luego una patología, ya usa luego ciertos antibióticos, ¿sí? Si tiene una meningitis, vamos a tratar con corticoides para disminuir la inflamación de la meninges, ¿sí? Pero eso van a ver luego. Sepan ahora que la ceftriaxona es el antibiótico de primera escoria, ¿sí? De primera elección. Por eso le puse el vermelho, ¿sí? Ahora, nosotros les pregunto, ustedes reciben un paciente, ¿sí? Que tiene petequias, cefaleas, ¿sí? Que tiene fiebre más de 2 días, ¿sí? Entonces le toman el cultivo, van a esperar el resultado, saben que el cultivo, sí, lleva su proceso, no es que yo voy, introduzco ahí la secreción, ¿sí? Ya me va a crecer ahí todo rápido, ¿sí? Eso tiene su proceso, generalmente de 3 a 5 días, dependiendo en qué medio se cultive, ¿sí? Entonces, ¿van a esperar para tratarle al paciente? No, ¿verdad? No van a esperar. Recuerden, es muy contagioso, hay que entonces aislarle al paciente inmediatamente, notificar, iniciar inmediatamente un tratamiento empírico, ¿sí? Antibiótico-terapia empírico, ¿sí? ¿Y cuáles son de primera elección? Ceftriaxona y vancomicina, ¿sí? Como alternativa a las estronales. Esto no es importante que ustedes sepan, pero en algún momento cuando lleguen en clínica les va a servir, ¿sí? La doctora dijo esto. Entonces, ahora cuando nuestro paciente ya es idoso, ¿sí? Nosotros le vamos a tratar empíricamente, también tenemos 2 elecciones: vanco con ceftriaxona o cefepime, que es una cefalosporina de tercera generación, familias de la ceftriaxona, ¿sí? Hay varias familias, y ampicilina, ¿sí? Pero esto según la Asociación de Infectología en Colombia. Y en 2016 nosotros acá y en Brasil también usamos la ceftriaxona, ¿sí? Intramuscular, si el paciente se va a internar, ¿sí? Si el cuadro ya no es más solo respiratorio, ¿sí? Ya hizo una meningitis, obviamente terapia intensiva, ceftriaxona endovenoso, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros hacemos la prevención? ¿Cómo prevenimos las infecciones por estas cepas de Neisseria meningitis? A través de la vacunación, ¿sí? Entonces, siempre las vacunas nos van a proteger a nuestros pacientes sobre los serogrupos A, C y W135. El B, no existe una vacuna para el serotipo B,
la quimioprofilaxis en ello inmediatamente se le hace dosis de rifampicina, para que sepan, ¿sí? No es con la ceftriaxona, es con la rifampicina. La quimioprofilaxis a los contactantes del paciente, ¿sí? ¿Todo bien hasta ahí? Sí. Entonces vamos a pasar a la Neisseria gonorrhoeae, ¿sí? Ella no va a presentar acá, no presenta cápsulas, ojo al estudiar, ¿sí? Entonces también es un diplococo gran negativo, se asume membrana, ¿sí? Va a ser más delgada, va a tener lipo-oligosacáridos, o sea, sus endotoxinas, ¿sí? Que le va a impedir ser fagocitados por los neutrófilos, o sea, evitar la inmunidad celular del huésped, ¿sí? Van a tener pilis, fimbrias, ¿sí? Pero no presentan cápsulas, ojo, ¿sí? Son enfermedades o doenças de transmisión sexual, ¿sí? O sea, a nivel sexual y por el canal de parto en las embarazadas al feto, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las características, sí, microscópicas? Sí, ellas van a requerir de presencia de CO2 al 5% para poder crecer, sí, también crecen en la humedad, sí, porque recuerden que la mucosa es húmeda, sí, entonces crea un ambiente favorable para que ellas se puedan replicar, sí, son exigentes, sí, o sea, ellos viven en una temperatura entre 35 a 37 grados, sí, son inmóviles, pero una vez que ingresen ya a nivel, son fagocitadas, ellas tienen fimbrias, ¿sí? Y se pueden mover. Entonces adquieren movilidad, ¿sí? Entonces por eso dice sensibles a condiciones ambientales. Entonces si ella está afuera, ya no se va a mover. Una vez que ingresa al torrente sanguíneo, ella evita todo el sistema inmunitario del huésped, entonces ella va a adquirir movilidad. Entonces, como son diplococos, al igual que la Neisseria meningitidis, tienen formas de granos de café, ¿sí? Entonces, no carecen de cápsula, a diferencia de la meningitidis, y presentan fimbrias, ¿sí? Y pilis, que son unas proteínas, ¿sí? Que van a formar, ¿sí? A partir de las proteínas le va a dar facilidad, ¿sí? A que ellas se unan al epitelio de la mucosa. Generalmente van a impedir las mucosas del epitelio de la vagina, de la uretra, de la, ¿sí? Masculina, femenina, del epidídimo, ¿sí? Que tienen un epitelio columnar o cilíndrico, ¿sí? Porque ellos tienen microvellosidades, ¿sí? Entonces le va a facilitar inocularse o ser fagocitadas a través de sus pilis, ¿sí? Entonces tienen espacios que separan células epiteliales cilíndricas como en la orofaringe, en el recto, como hay mucosas, son mucosas, ¿sí? Uretra, en el cuello uterino, en el cervix, ¿sí? Y genital externo a nivel de la vulva, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ver lesiones con la Neisseria gonorrhoeae, ¿sí? En formas de pústulas, ¿sí? Secreciones son más verdosas, ¿sí? Formas de pus. Entonces es la característica entonces de la Neisseria gonorrhoeae. En cuanto a la epidemiología, sí, ya existieron desde el siglo XIX, sí, entonces que afecta a nivel mundial, incluso en Estados Unidos es muy frecuente, sí. Entonces, entonces se disemina a través del semen o del flujo en las mujeres, flujo vaginal, sí. Entonces, si se disemina a través de estos líquidos, ¿sí? Entonces, lo obvio es que vamos a recolectar de ahí la muestra, ¿sí? De las secreciones. Entonces, afectan exclusivamente al ser humano, ¿sí? Somos los hospederos, y se contagian a nivel sexual y vía canal del parto, ¿sí? Entonces, en las mujeres, 50% sí presentan síntomas, muchas mujeres son asintomáticas, tanto hombres como mujeres, ¿sí? Ellas pueden ser portadoras y nunca producir síntomas, por ende nunca se va a tratar, ella va diseminando la Neisseria, ¿sí? Entonces en hombres 20% de primera exposición va a producir síntomas, ¿sí? Son más altas en personas de raza negra. La incidencia, sí, en pacientes
la edad megnagme, ¿sí? La edad reproductiva, entonces va a ser más frecuente a los 15-24 años, ¿sí? Principal reservorio, entonces somos las personas y podemos ser muchas veces asintomáticos. Entonces, ¿cuáles son los factores de virulencia de la Neisseria gonorrhoeae? Entonces va a presentar, ¿sí?, una proteína en su membrana, ¿sí? Entonces en la membrana celular unos poros, ¿sí?, que son unas proteínas, ¿sí?, que vamos a ver más. Pilis, que son estos pelitos que presentan en su membrana y ella se va a poder unir entonces a la célula del huésped y transmitir su ARN y ir replicándose. ¿Sí? Estos pilis le va a permitir reproducirse, ¿sí?, dentro de las células del huésped, dentro de la mucosa, ¿sí? Entonces se va a poder adherir además y crear resistencia a través de los neutrófilos, ¿sí? Porque va a liberar unas endotoxinas, el oligopolisacárido que va a estar en la membrana de la Neisseria gonorrhoeae, entonces va a impedir que el neutrófilo le fagocite, que le destruya, ¿sí? Y otras proteínas que tienen en su membrana es la proteasa IgA. Es esta proteasa lo que le va a permitir adherirse más fácilmente a las células mucosas, ¿sí?, a la uretra, al epitelio de la vagina y compañía. Por eso generalmente van a producir más síntomas locales, ¿sí? Ella va a producir una gonorrea, una blefaritis, ¿sí?, puede producir salpingitis, infección de las trompas, ¿sí?, en las mujeres, una cervicitis, inflamación del cuello uterino, ¿sí?, puede producir úlceras a nivel de la piel, de la vulva, del glande, ¿sí?, vamos a ver unas úlceras pustulosas, ¿sí?, supurantes en color verde, porque recuerden, entonces, por ejemplo, si hay una infección por clamidia, ella va a presentar una secreción más grisácea, bullosa, en forma de bullas, ¿sí?, burbujas. Y si es una Gardnerella vaginalis, la secreción va a tener otras características. Si es por Candida albicans, va a ser, por ejemplo, leche cortada, ¿sí?, que van a estar en las paredes de la vagina, ¿sí? Entonces, nosotros podemos diferenciarles entonces por la forma de secreción que ellas van a producir. Entonces, si ustedes vienen con una paciente, doctora, tengo un flujo verdoso con mal olor, entonces directamente ustedes pueden sospechar que es una gonorrea, ¿sí? Entonces, ¿cómo es el mecanismo patogénico de la Neisseria gonorrhoeae? Entonces, la forma de transmisión es principalmente, entonces dijimos, por vía sexual, ¿sí?, y a nivel vaginal por el canal de parto puede infectar al neonato, ¿sí?, y producir una oftalmoplegia, ¿sí?, ocular. Entonces se produce una supuración a nivel de la conjuntiva de los párpados y puede incluso llegar hasta la córnea, perforar y producir la ceguera congénita, ¿sí? Entonces las fimbrias o los pilis le va a facilitar la adherencia a las células mucosas, ¿sí? Entonces los gonococos se adhieren a las células, ¿sí?, y pasan al espacio subepitelial. O sea, con las fimbrias se va a adherir a la superficie del epitelio, ¿sí? Luego la célula del huésped le va a fagocitar, ¿sí?, porque es un cuerpo extraño que está adherido en la mucosa, va a liberar sus enzimas. Entonces el organismo del huésped le va a fagocitar, van a formar fagosomas dentro del citoplasma de las células, en este caso, por ejemplo, de las células de la vagina, ¿sí? Y luego, como está encapsulado, está dentro del fagosoma, ella va a penetrar, va a migrar hasta la membrana basal, ¿sí?, y se va a destruir porque va a liberar endotoxinas, ¿sí? Entonces va a poder llegar hasta la submucosa donde hay vasos sanguíneos, ¿sí? Recuerden que las mucosas son avasculares, ¿sí? Entonces cuando llega a la submucosa y va a encontrar el torrente sanguíneo, ella puede liberar otras endotoxinas, el oligoposacárido, ¿sí?, que va a destruir al neutrófilo, en este caso, no al macrófago, ¿sí?, y de ahí va a migrar a nivel torrente sanguíneo, multiplicarse y diseminarse. Por que o fagosoma não se transforma em fagosoma?
porque ella va a liberar su endotoxinas, la IgA, ¿sí? Que es también parte de nosotros tenemos los anticuerpos IgA, IgG, IgM, ¿sí? Entonces ella va a poder evitar, ¿sí? Tipo evadir, entonces que el neutrófilo libere las endotoxinas y evadir ansias. Evadir entonces que ella sea fagocitada. Quando ela neutraliza a IgA da membrana, os lisossomos não conseguem se No unir. consiguen, porque ellas liberan también sus proteasas de IgA, ¿sí? O sea, tu Neisseria gonorrhoeae tiene una proteasa IgA en su citoplasma, entonces esas proteasas van a inhibirle a la IgA de tu neutrófilo, van a inhibir que ella libere, entonces va a evitar que ellas le ataquen, ¿sí? ¿Entendés? La Neisseria gonorrhoeae van a tener una proteasa IgA que va a evitar que el neutrófilo libere sus anticuerpos y le puedan destruir. ¿Sí? Sí, son diferentes. Recuerden que la Neisseria gonorrhoeae es patógena. ¿Sí? Y nosotros tenemos los anticuerpos, varios anticuerpos que desarrollamos, y la IgA, IgG, IgM, ¿sí? Y la IgA es una protección humoral contra nuestra mucosa, ¿sí? Entonces, primero, cuando estas células penetran la mucosa, los anticuerpos que van a presentarse es el IgA del huésped, ¿sí? Doutora, então, existe cepas sem pele, né? ¿Qué? Perdón. Ainda está lá no slide, sem pele não são virulentas. Sí, esas son las no patógenas. Eso. Pero cuando ellas crean sus pilis, son las inmunógenas, las que pueden crear patologías. Isso é transmitido Por pela... el plasmidium, ¿sí? Entonces, como la Neisseria gonorrhoeae funciona así. A ver si puedo dibujar. Porque recuerden que hay portadores. Bueno, yo tengo mi cartera. Como les dije, entonces hay pacientes que son asintomáticos, o sea, que no le produce ningún síntoma a la paciente, no se trata y está ahí, ¿sí? Entonces ella misma, el huésped mismo crea anticuerpos que inhiben para que ella se disemine, eso está ahí, ¿sí? Mas essas sem pilha Sin aí, pilis, essas sem sin pilha aí, timbria, sin pilis, isso, inmóvil. essa daí o neutrófilo consegue fagocitar Sí. e degradar. Liberan y están nomás ahí, ¿sí? Pero cuando son inmunógenas o patógenas, si esto es la Neisseria gonorrhoeae, no es así lo van a pensar, es en forma de cocos, ¿sí? Entonces ellos tienen unos plásmidos, ¿sí? Que son su ARN, su material genético en forma de círculos, ¿sí? Y cuando ella se va replicando, tiene su pilis, que es una proteína, entonces parte del material genético va pasando en otra célula, ¿sí? Por ende, la presencia del pilis indica que es patógeno, porque a través de eso ella va a ir transmitiendo su inmunogenicidad, ¿sí? ¿Entendés? Entonces, ahí ella transmite su ARN infectante, ¿sí? Y se va replicando, dividiendo. Entonces, si no tiene pilis, ella no puede transmitir su proteína, ¿sí? Su ARN, su material genético. ¿Está bien? ¿Y qué es lo que hace? Entonces, la mucosa, vamos a ver, a nivel del epididymo, vamos a pensar entonces que ingresó ya por la uretra masculina y alcanzó hasta el epididymo. El epididymo sí tiene un epitelio cilíndrico, simple, ciliado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La Neisseria gonorrhoeae, como tiene fimbrias y pilis, ella se va a adherir más fácilmente aún al epitelio, a la mucosa del epididymo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la célula del epididymo? Le va a fagocitar a esto porque es un cuerpo extraño que se adherió, ¿sí? En la superficie apical, entonces va a ser fagocitado en el interior y se va a crear una cápsula alrededor, ¿sí? Un fagolisosoma, ¿sí? Entonces, como ella va a migrar, ¿sí? En el citoplasma de nuestra célula, ¿sí? Ella va a tener esa propiedad, ¿sí?
de diseminarse en el citoplasma de la célula mucosa, ¿sí? Va a llegar hasta la submucosa. Submucosa le va a dar torrentes sanguíneos, ¿sí? Entonces, a nivel de la submucosa, ella va a liberar sus exotoxinas, el oligopolisacárido, ¿sí? Y ahí los neutrófilos van a detectar esa invasión, ¿sí? Entonces van a migrar desde la médula ósea, desde el linaje, el mieloblasto y compañía. Entonces va a presentarse los neutrófilos, ¿sí? Y van a generar los IgA, los anticuerpos. Pero ella también va a liberar su exotoxina y le va a destruir a ese anticuerpo, y el macrófago va a sufrir apoptosis, muerte celular. Entonces, como nadie, ¿sí?, le va a poder atacar esa infección, ellas van a invadir el torrente sanguíneo y ahí se va a producir. ¿Entienden? Qué feo mi dibujo para entender. Ese es el mecanismo patogénico que es la Neisseria, y lo mismo pasa con la Neisseria meningitis. Entonces, ellas tienen predilección por las mucosas y van siendo fagocitados, ¿sí?, por las células del huésped, invaden todo el citoplasma, llegan hasta la submucosa hasta llegar al torrente sanguíneo. Como el neutrófilo no puede inhibir esa infección, ¿sí?, entonces ellos le atacan y matan a los neutrófilos, a nuestras células de la inmunidad celular. Entonces es ahí cuando ellas se diseminan, ¿sí?, para meninges, por bacteriemia, ¿sí?, y además copia. Entonces es ahí cuando ellos pasan al subendotelio, ¿sí?, entonces en la submucosa, y producen la infección porque ellas liberan los lipoligosacáricos, que se acorta así, ¿sí? Los significa lipo-oligosacáridos, ¿sí? Entonces esa es la exotoxina que ellas liberan, ¿sí? O sea, su factor de virulencia, aparte del pilis, que tiene una proteína tipo 2, ¿sí? Entonces, acompañada, ¿sí?, de una reacción leucocitaria, ¿sí? Como ellos ingresan entonces en la submucosa, los neutrófilos van a aumentar a modo de que ellos puedan inhibir esa infección, ¿sí? Y si no, ellos no consiguen, entonces, ¿cómo les voy a decir? Ellos no consiguen resolver, ¿sí?, es cuando se disemina. ¿Bien? Entonces, formación de y así se pueden formar microabscesos, ¿sí?, las heridas con pus, ¿sí?, dependiendo qué órgano esté. Si ahí puede producir una epididimitis, una salpingitis, uretritis, ¿sí? Si es a nivel cutáneo, solo puede producir una úlcera supurativa, ¿sí? Y luego cuando se absceda, ¿sí?, se va a formar postras, ¿sí? Los pacientes pueden tener úlceras en la parte genital externa, ¿sí? Incluso las articulaciones, que les voy a mostrar, ¿sí?, pueden afectar cuando se diseminan. Una vez que ellas entran, invaden el torrente sanguíneo, se produce una bacteriemia, ¿sí?, ellos pueden invadir todos los órganos que ustedes pueden imaginar, ¿sí? Pueden invadir la cápsula del hígado, la cápsula de Wilson, pueden invadir articulaciones, líquido sinovial, pueden invadir rectos, ¿sí?, todo lo que tengan mucosa, ellos pueden invadir, ¿sí? Entonces, formación de microabscesos y salida de material purulento en la luz del órgano infectado, ¿sí?, que vamos a ver. Entonces, la enfermedad, si es conocida como gonorrea o también blenorragia, ¿sí?, es lo mismo, gonorrea o blenorragia, ¿sí? Puede producir faringitis por el mecanismo, ya saben, ¿sí?, transmisión sexual, ¿sí? Gonococcemia es infección de la vía sanguínea, ¿sí?, en un 0.5 al 3%, ¿sí?, se puede producir bacteriemia. Perihepatitis, inflamación del hígado, y entonces la perihepatitis es conocido como síndrome de Fitz-Curtis, ¿sí? Entonces, como es un síndrome, es una asociación de varias patologías, se afecta a varios órganos. La EPI, ¿sí?, infecta todo lo que es la trompa, ¿sí? EPI es inflamación pélvica, ¿sí?, en nosotras las mujeres,
hígado. ¿Por qué? Porque el gonococo produce inflamación de la pelvis, entonces ella se disemina, llega hasta la cara visceral del hígado y produce una perihepatitis, ¿sí? Entonces se crean como unos hilos a nivel hepático de la cápsula por la infección de la pelvis en nosotras las mujeres. Sí, a ese síndrome se le conoce como síndrome de Pitt-Hopkins. Entonces la llama de la pelvis lame la cara del hígado. Hay un signo. Ese es un signo. Doutora, é a gonorreia que mulher tem questão respiratória? Sí, la Neisseria gonorrea. Sí, ella puede por la uretra femenina ingresar, sí, por la transmisión sexual, sí, ya se imagina, ¿verdad? Entonces, ingresa por el canal vaginal, por el cuello uterino, puede ascender, sí, es de transmisión ascendente, prolifera de forma ascendente, entonces puede llegar a útero, sí, trompas, ovarios, y como el ovario es extraperitoneal, o sea, está dentro del peritoneo pero no tiene serosa, lo que quiero decir, ¿sí? Entonces cuando se produce inflamación de los ovarios o incluso de la trompa, ella puede secretar pus y caer a cavidad, ¿sí? Al fondo del saco de Douglas y de ahí diseminarse por todo el peritonitis, ¿sí? Y ahí llega hasta el hígado, hasta la cara del hígado, ¿sí? Por eso acá, faringitis, sexo oral, ¿sí? Entonces, conjuntivitis purulenta en los niños por el canal vaginal, sí, si no es tratada, si no tiene un prenatal bueno, si es nulo su prenatal, probablemente pueda tener una neurona anorrectal en los pacientes, ¿sí? Artritis supurativa pueden afectar las grandes articulaciones, entonces como nosotros vamos a diagnosticar, vamos a extraer el líquido articular con una jeringa y llevamos a cultivo. Salpingitis, este es infección de las trompas de Falopio, ¿sí? Se conoce también como salpingitis, salpins, ¿sí? Proctitis, inflamación del recto, ya digamos porque tiene una predilección por las mucosas. Entonces, toda una mucosa puede estar ahí. Complicaciones como uretritis, ¿sí? Y siempre si ustedes ven un paciente con Neisseria gonorrea, traten clamidia, porque ellas son concomitantes. Si uno está, la otra también va a estar presente. Entonces, traten los dos, ¿sí? Epididimitis, inflamación del epididimo, está el testículo, arriba del epididimo, ¿sí? Endocarditis, meningitis por gonocopsia, ¿sí? Infección orofaringia, oftalmia del neonato, ¿sí? Que puede llegar a la severa al bebé, ¿sí? Entonces, los síntomas de gonorrea sí van a tardar, o sea, su periodo de incubación es 2 a 5 días, ¿sí? Después de la infección, del contacto sexual, ¿sí? En los hombres puede tardar un mes, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las clínicas en los pacientes masculinos? Ellos van a presentar dolor y ardor al orinar, disuria, ¿sí? Aumento de la micción, uretritis con pus amarillenta, cremosa pus. Van a ver salir por la uretra pus que es verdosa en realidad, amarillo verdoso y con olor fétido, ¿sí? Abertura del pene, testículos sensibles e inflamados, cuando ya produce una orquiepididimitis, inflamación de los testículos y del epidídimo, entonces hay un signo de Burns cuando nosotros elevamos el testículo del paciente, ¿sí? Que queda en forma de ángel, ¿sí? O sea, se invierte, ¿sí? Entonces, estenosis uretral, ¿sí? Pueden llevar por la inflamación, entonces de la región se inflama y produce una estenosis de la uretra, ¿sí? Queda pequeñito. Entonces el paciente va a tener dificultad para orinar y esa inflamación puede ir vía retrógrada y avanzando, ¿sí? Prostatitis, inflamación de las próstatas, incluso pueden ser asintomáticas en los hombres, ¿sí? En cuanto a las mujeres, ¿sí? Van a presentar flujo vaginal, es verdoso, dolor y ardor al orinar, aumento de la micción, ¿sí? Las relaciones sexuales, va a presentar dispareunia, relaciones sexuales dolorosas, dolor intenso en la parte baja, dolor abdominal, bajo vientre, ¿sí? Y fiebre. Siempre
como son infecciones bacterianas, el paciente siempre va a tener fiebre, ¿sí? Entonces tenemos la gonocopsemia, ¿sí? O sea, cuando invaden ya torrente sanguíneo, 0.5 a 3% de los pacientes, si no se tratan, ¿sí? Entonces pueden llegar a una gonocopsemia. El paciente va a presentar fiebre, escalofrío, malestar general, dolor articular, ¿sí? Manchas planas, esas son las úlceras, ¿sí? Pápulas hemorrágicas y pústulas, así como vemos en la imagen. Entonces, realmente esto a nivel de la vulva o del prepucio ahí del glande puede tener estas lesiones, ¿sí? Y afectar articulaciones. Una artritis. Conjuntivitis purulenta, así se ve, ¿ven? Entonces, el párpado del recién nacido, entonces como tiene contacto por el canal vaginal y se infecta, entonces le puede llevar a una oftalmoplegia por gonocopsia y llevar incluso hasta la ceguera, ¿sí? Entonces produce enrojecimiento, lagrimeo y edema del bebé, ¿sí? Costras en el párpado, como esto está secretando pus, luego va a formar costras, ¿sí? Y ahí va a perforar la córnea, ¿sí? A nivel anorrectal, ¿sí? En los homosexuales, dolor al orinar, secreción uretral, epididymitis, prostatitis, y esto es lo que yo le decía, ¿sí? La peripatitis, el síndrome de Fix, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Produce primeramente, entonces, ingresa por la uretra femenina, se va hasta los ovarios, produce una inflamación pélvica inflamatoria y ese llega hasta la cara visceral de nuestro hígado. Se forman así como unos hilitos que se cuelgan. Entonces, síndrome de Fitz-Hugh-Curtis, ¿sí? Producen dolor irradiado al hombro, ¿sí? Entonces, como se produce una inflamación del peritoneo, si está el nervio frénico, va a contaminar todo el peritoneo, entonces produce dolor de hombro en las pacientes o en el paciente. Entonces, náuseas y vómitos, fiebre sí o sí va a tener nuestra paciente. Y ahí lo que les decía, va a afectar el hígado, la inflamación de la cápsula de Gleason, hay un proceso que afecta a la cápsula hepática y el peritoneo adyacente, y toda la cavidad peritoneal. También puede presentar dolor cefalea, diagnóstico puede ser dificultoso por la supresión clínica inespecífica, es decir, la paciente es asintomática, por ejemplo, ¿sí? Ahí tenemos la faringitis gonocóxica, ¿sí? El paciente o la paciente va a tener odinofagia, dificultad para deglutir, fiebre, irritación de la faringe, adenopatías cervicales, ¿sí? Ganglios inflamados. Ya cuando afectan las articulaciones, ven, entonces el paciente nos va a referir que tiene dolor inflamatorio articular, ya puede ser de los metacarpos falángicos, de la muñeca, de las rodillas, ¿sí? Rigidez articular, inmovilidad para mover sus manos o sus pies, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a tomar la muestra de esta lesión, ¿sí? O del líquido articular con una jeringa, se va a llevar a cultivo. Acá, por ejemplo, con un hisopado se toma la muestra, ¿sí? Si es la uretra, con un hisopo, ¿sí? Dependiendo de dónde esté la lesión, ¿sí? Salpingitis, inflamación de las trompas, entonces acá por el canal vaginal va a ir avanzando por vías superiores, ¿sí? Va a llegar el útero, trompa, ovarios, ¿sí? De acá puede contaminar todo la cavidad peritoneal, ¿sí? Llegar hasta el hígado, incluso producir una meningitis gonocóxica, ¿sí? Y, ojo, producen infertilidad en las mujeres si no se tratan. ¿Sí? 20% de mujeres llevan a esterilidad, ¿sí? Si son infértiles, si no son tratadas. Luego tenemos la proctitis, inflamación del recto ano. Entonces el paciente va a presentar heces con sangre, estreñimiento, sangrado rectal, incluso secreción con pus, se va del cuerpo y secreta pus, ¿sí? Dolor intenso, tenesmo, como sensación de que no evacúa todo, ¿sí? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de nuestra Neisseria gonorrhoeae? Sí, como les dije, como ellos no toleran, son aeróbicos,
Stuart, ¿sí? Yo le conozco como Stuart, ¿sí? Entonces, para que la Neisseria gonorrhoeae persista hasta llegar hasta el medio de cultivo, ¿sí? Nosotros tenemos acá, ¿ven? Es como un tubito, entonces que tiene un hisopo y adentro tiene fosfato de calcio y otras proteínas que le van a mantener a las bacterias vivas, ¿sí? Se llama Stuart en medio. Y ahí, entonces, le realizamos el gram, ¿sí? Y si es rollo, es gram negativo. Tiene que ser diplococos, los cocos, si siempre andan en parejas, recuérdense. Y especificar si es para hombroartritis purulenta, entonces en ellos, si nosotros le tomamos la secreción en hombres y sale gram positivo, ya es gonorrea, ¿sí? Es una prueba confirmatoria. Gram de líquidos estériles, muestra sin centrifugar. ¿Y cómo identificamos? Por aislamiento. O sea, nosotros llevamos la muestra, hacemos primeramente el gram, y si nosotros observamos diplococo gram negativos, oxidadas o catalogadas a positivo, y crecen en agar chocolate, pueden crecer en agar sangre y agar chocolate, pero el gol estándar es en el agar chocolate, ¿sí? Entonces, en la artritis purulenta nosotros vamos a recolectar el líquido articular, ¿sí? Y son insensibles para las lesiones cutáneas, entonces vamos a usar otros métodos, los antígenos ya así, el ICE y compañía. El cultivo, medio de transporte siempre Stuart, cepa, muestra puede ser sangre, orina, líquido sinovial, ¿sí? Líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Entonces, la uretra, canal endocervical, mucosa rectal, faringe, con hisopo vamos a recolectar la muestra, ¿sí? Y otros métodos, aparte del agar chocolate, sí, es la ELISA. Entonces, nosotros vamos a recolectar el uretral, el exudado vaginal y por el método ya más sofisticados, ¿sí? Entonces vamos a poder detectar también sus antígenos, ¿sí? De la Neisseria gonorrhoeae. ¿Cómo vamos a tratar filtración intramuscular? ¿Sí? 250 miligramos intramuscular y tratamos también ya a la clamidia con acitro, entonces le damos un gramo vía oral dosis única o doxiciclina. Acá nosotros usamos ceftriaxona, creo que también en Brasil doxiciclina, pero la doxi entonces se le da 100 miligramos, entonces cada 12 horas por 7 días. Le haces tu ceftriaxona intramuscular una dosis y luego su doxiciclina 100 miligramos, 2 comprimidos cada 12 por 7 días. Y para que sepan nada más. Y así nosotros le vamos a ver a la Neisseria gonorrhoeae. ¿Sí? Como son gram negativas, ellas son entonces rojo, son fucsia. Si son gram positivas, ella es lila, púrpura. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos la prevención de la infección por la Neisseria gonorrhoeae? Por la educación de nuestros pacientes. Vamos a indicarles que usen preservativos, ¿sí? Entonces, control y seguimiento de los actos sexuales en las embarazadas, le vamos a